Está creo que cargando. Sí, ya se está viendo, compañero. Sí, listo. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Gerson Rodrigo Pasaje Toro y a continuación vamos a hacer la presentación de la tarea número 2 de conceptos y registros contables. Nuestro grupo es el número 64, está conformado por mi persona, Fabio Steven Arroyo Orazo, Lady Joana Hernández Ruiz, Juliet Dayana Daza Dorado y Jair Alberto Piedrahita Rivera. Pues, como decía, a continuación se presenta el desarrollo de la tarea 2, en la cual cada integrante del grupo va a hablar acerca de un tema. En mi caso tengo el tema de la contabilidad. Entonces, para entrar en lo que es la contabilidad, vamos a hablar acerca de unos subtemas. Como podemos ver, la definición en general de la contabilidad es muy amplia. Se trata de acerca de que el ser humano al principio tuvo la necesidad de organizarse un poco más, de llevar cuentas contables, de llevar registros. Entonces, en sí, eso es lo que equivale a la contabilidad en general. A continuación vamos a ver lo que es unos subtemas, algo como más específico de lo que vamos a estar hablando todos. En principio, para entender el tema que me correspondió a mí, vamos a ver la definición de activo, pasivo y patrimonio. El activo se refiere a los bienes que la entidad posee y que están disponibles para generar recursos. O sea, nos referimos a todo aquello que, por ejemplo, una empresa tiene para poder colocar la empresa, digamos, en marcha, lo cual ella tiene disponible para trabajar. Tenemos el pasivo, que son los compromisos pendientes con otras entidades, las cuales demandan dinero o recursos a la entidad en el tiempo presente de la empresa. A estos llamamos deudas. O sea, nos referimos al pasivo cuando, por ejemplo, la empresa tiene cuentas pendientes o que va a adquirir algo y no lo paga, no lo puede pagar así nomás, sino que, por ejemplo, tiene un plazo para realizar el pago. Es una manera como de ilustrarlo. A esto llamamos como que son deudas, algo que se debe todavía, que no está pago todavía, sino que lo tiene ahí en stand-by. Por siguiente sería el patrimonio. Se refiere a las obligaciones con los socios de la empresa o los fundadores que se benefician de esto. Pues en este caso podremos hablar que son como las ganancias, aquello que se genera, que está generando la empresa, los bienes que genera la empresa, que son algo de más, los cuales le pertenecen a los fundadores, a la empresa, a los dueños de la empresa. Por eso dice las obligaciones con los socios de la empresa. Cuando es una empresa de mayor tamaño, ya la empresa tiene sus socios y tiene que generar para ellos también. A esto nos referimos con patrimonio. Siguiente, vamos a hablar de la ecuación contable. Entonces, tenemos que la ecuación contable se refiere a una igualdad donde tenemos tres variables presentes, las cuales son activo, pasivo y patrimonio, de los que hablamos anteriormente. La igualdad se da de la siguiente manera, como podemos ver allí la ecuación, que es activo igual pasivo más patrimonio, que es la manera general en la que se establece. Pero tenemos que esta se puede adecuar según el problema que nosotros tengamos o según la necesidad que nosotros tengamos. Por ejemplo, vamos a ver aquí adelantico, yo tengo un ejemplo, donde dice, si en una entidad el pasivo está compuesto por una obligación de 200,000 y el dueño de la entidad aporta capital social por 500, ¿cuál es el valor del activo? Entonces, por ejemplo, aquí lo tengo desarrollado por pasos, que es el pasivo serían los 200,000, por eso dice, en una entidad el pasivo está compuesto por una obligación de 200,000, el capital sería lo que aporta
el dueño de la entidad, que serían los 500, y entonces vamos a hallar el activo. Entonces para eso aplicamos la fórmula antes mirada y como podemos ver, esto nos va a dar el desarrollo. En el desarrollo vamos a ver que el activo es igual a 700.000 pesos, que es lo que tenemos disponible para generar más recursos. Y además, aplicando si bueno, nos vamos a la igualdad, aplicando las leyes matemáticas podemos generar los demás. Por ejemplo, podemos hallar el patrimonio, podemos hallar el pasivo. Cabe resaltar que el capital es lo mismo que el patrimonio, o se basa en este mismo argumento. Son parecidos. Difieren en algunas cosas muy pequeñas, pero se refieren a lo mismo. Entonces, continuando, tenemos que el siguiente subtema es la partida doble. Que la partida doble se basa en que todo hecho económico tiene origen en otro hecho de igual valor, pero de naturaleza contraria. Esto se refiere a que, por ejemplo, en una venta recibes dinero, pero te debes desprender de algo. Esto a su vez requiere que tengamos dos cuentas, una de salida o entrada y otra de financiación. ¿A qué se refiere la partida doble? En nuestras cuentas, la partida doble se refiere, por ejemplo, a que al pagar una deuda sale el dinero que nosotros tenemos, sale del dinero que nosotros tengamos, ya sea en nuestro bolsillo o de pronto en el banco, pero la partida doble se refiere a que, por ejemplo, la deuda va a quedar saldada. Entonces, sale dinero y la deuda queda saldada. Lo mismo, por ejemplo, si nosotros vamos a la tienda a comprar, tú vas a pasar dinero, pero vas a recibir algo a cambio. A esto se refiere la partida doble. Por ejemplo, en una empresa, alguien se va a comprar insumos, pero nosotros damos dinero, pero ellos nos dan los insumos. Entonces, a esto se refiere la partida doble. El siguiente tema son las cuentas contables. Las cuentas contables se refiere a todas las operaciones que realiza la empresa en su unidad de negocio, como en compra, venta y las ganancias que se están generando. Entonces, ¿qué son las cuentas contables en sí? En sí, las cuentas contables son todas aquellas pequeñas, desde las grandes a las pequeñas operaciones que podemos encontrar en una empresa. Por ejemplo, se puede caracterizar tenemos como ejemplo aquí el dinero de bolsillo, la deuda a un proveedor, el dinero del banco y muchas cosas más que podemos encontrar que a estas se les llaman cuentas contables. Son operaciones que la empresa o la entidad realiza o que nosotros mismos en nuestro hogar podemos realizar. Como por ejemplo el comprar remesa es una cuenta contable, el pagar los recibos es una cuenta contable. Podemos tomarlo así de esta manera para ilustrarlo mejor. Tenemos los asientos contables, que es el siguiente tema que me corresponde. Estas son las anotaciones que se realizan en el debe y en el haber por un servicio prestado, donde al final el valor del debe y del haber deben de ser iguales. A esto llamamos asiento contable. Entonces, los asientos contables, aquí en el ejemplo tenemos el presupuesto para una construcción. Este dato está en el debe, mientras en el haber van los gastos como insumos y demás. El asiento contable es realizar la suma de todos los gastos en el haber y las sumas de los ingresos en el debe. El resultado debe de ser igual. Entonces tenemos que nosotros vamos a hacer una construcción, entonces comenzamos a colocar los datos en el debe, en el haber, tenemos el presupuesto y vamos a comprar los insumos. Entonces, en estos, nosotros comenzamos a trabajar y cuando terminamos el trabajo, al final vamos a hacer la suma de todo lo que gastamos y de todo lo que nos tocó de comprar. Entonces, hacemos las sumas y al final debe darnos que lo que gastamos tiene que estar acorde con lo que compramos. Sí, con lo que compramos. Entonces, esta suma al final debe de ser igual. A eso se refieren los asientos contables. Aquí están las referencias y muchísimas gracias por su atención. A continuación, mi compañero Jair va a seguir con el siguiente tema. Gracias.
compañeros, buenas noches. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, compañero. Mi nombre es Jair Alberto Piedrahíta Rivera. Les voy a socializar lo investigado referente al tema 2, tributaria, el cual se trata de impuestos de IVA, retefuente, ICA, impuestos al consumo, impuestos de renta. Iniciamos con el IVA, impuestos por valor agregado. Es una tarifa que se suma al valor que el productor le ha puesto al producto o al servicio. Se caracteriza se paga al momento de la transacción comercial, por lo que es un impuesto de naturaleza indirecta. Se aplica en todos los momentos del ciclo económico: producción, distribución, comercialización e importación. Es un impuesto recaudado por la DIAN y se devuelve a los colombianos en proyectos de bienestar social para satisfacer las necesidades primarias de una población. A partir de enero del 2017, la reforma tributaria, a través de la Ley 1819 del 2016, cambia el valor del impuesto del 16% al 19%, con una tarifa diferencial del 5% en algunos servicios alimentarios. En esta diapositiva van a estar relacionados los bienes y servicios con tarifas diferenciales. Existen unos servicios y bienes a los cuales no se les cobra IVA, por ser básicos y garantizar el bienestar de la población. Algunos de ellos es la carne, la leche para bebés, los abonos, las semillas, también tenemos semillas para siembra y algunas frutas, leches y derivados de algunos animales. Continúo entonces a la retefuente. Es un impuesto que se recauda de forma anticipada cuando realizamos la venta de un bien o un servicio con objetivo al que realiza la declaración de renta. El saldo a pagar sea más bajo o incluso ninguno. Están obligados a pagar las personas naturales o jurídicas autorizadas por la ley y nombradas como agentes de retención que ganen por encima de 4.029.000 pesos. Existen agentes retenedores que deben consignar lo recaudado y reportado a la DIAN. De igual manera, expedir el certificado de los retenidos durante todo el año. A ver, entre las excepciones para realizar la retención se encuentran las personas que realizan pago por medicina prepagada, personas dependientes a cargo de hijos o cónyuges, intereses por créditos de vivienda, ahorro voluntario en fondos de pensiones privados, cuentas de ahorros o fomento de construcción. Para definir entonces, a partir del valor se hace retención, existe una tabla en la cual relaciona el concepto con base mínima de retención y la tabla retención por salarios. El Estatuto Tributario señala los conceptos para los cuales practica retención en la fuente. Estos son ingresos laborales, ingresos por dividendos y participaciones, rendimientos financieros, honorarios, comisiones, prestación de servicio, arrendamiento, loterías, entre otras. Por otro lado, el ICA, Impuesto de Industria y Comercio, es un tributo que recae sobre todas las actividades comerciales e industriales de servicios y financieras, que se ejercen por un sujeto pasivo en la jurisdicción de un municipio. Aquí tenemos los involucrados, son el sujeto activo, que es el municipio, que es quien cobra el tributo, el sujeto pasivo, que son los contribuyentes, el hecho que es la razón por la cual aplica este impuesto, que pueden ser el desarrollo de una actividad industrial o actividad comercial o de servicio. Y la tarifa que está establecida en el artículo 66. El impuesto al consumo es un impuesto que es regulado por el artículo 512 y siguientes del Estatuto Tributario y grava la venta de productos y servicios que no están incluidos dentro de la canasta familiar. Por no considerarse indispensables, estos son: la presentación de los servicios, la telefonía móvil, el internet, la navegación móvil y los servicios de datos.
Los vehículos automóviles familiares y camperos. El servicio de expendio de comidas, bebidas preparadas en restaurante, cafeterías, autoservicios, helados, fruterías, pastelerías, panaderías de consumo en el lugar, para ser llevados por el comprador o entregados a domicilio. Entre otros, hay tarifas de 4,8 y del 16%, como lo definía la norma, en el periodo gravable del bimestral. Aquí les digo, por último, el impuesto de renta, también llamada declaración de renta, es un impuesto que se paga anualmente y va a depender del valor de los ingresos acumulados en el año versus los gastos y otras retenciones realizadas como retefuente. Por terminado y le doy paso a mi compañero. Gracias, compañero. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, compañero. Listo. Bueno, mi nombre es Javier Steven Arroyo. Un momento, por favor. Pues mi tema es el plan único de cuentas, el ítem número 3 de la actividad. Entonces voy a explicarles un poquito de lo que, a socializar de lo que investigué. ¿Qué es un plan único de cuentas? Es el que busca la uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes, con el fin de permitir transparencia de la información contable y por consiguiente su claridad, confiabilidad y comparabilidad. Su composición. La composición del plan único de cuentas es por la relación ordenada y clasificada de las clases, grupos, cuentas y subcuentas del activo, el pasivo, el patrimonio, ingresos, gastos, costos de ventas, todas estas identificadas con un código numérico y su respectiva denominación. ¿Cómo es su aplicación? ¿Cuál es su campo de aplicación? El plan único de cuentas deberá ser aplicado a todas las personas naturales o jurídicas que son obligadas a llevar contabilidad de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio. Dichas personas, para los efectos del presente decreto, se denominarán entes económicos. No estarán obligados a aplicar el plan único de cuentas. ¿De qué trata este decreto? Los entes económicos pertenecientes a los sectores financieros, aseguradoras y cooperativas para quienes han expedido planes de cuentas en virtud de legislación. Y algunas principales cuentas son el activo, el pasivo, el patrimonio, costo y gasto. El activo es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por una empresa. El pasivo son los gastos de una empresa destinados a la formación de activos. El patrimonio es el grupo de bienes, derechos y obligaciones de una empresa o persona. El costo se refiere al momento en el que una empresa invierte dinero en la producción de un bien o servicio, y el gasto se refiere a la salida de dinero de una empresa destinada para pagar o comprar un producto, un bien o un servicio. Eso sería todo, compañero. Muchas gracias. Doy paso a la compañera Lady. Gracias, compañero. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, compañera, dale. Gracias. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Lady Joana Hernández. Igual que mis compañeros, pertenezco al grupo 64.
En mi caso, para esta tarea, me correspondió el tema 4, el cual son los informes financieros. Primero, vamos a ver qué es un informe financiero de acuerdo a su concepto. Un informe financiero es un documento que permite vislumbrar el estado económico de una persona, empresa, negocio u organización. Este puede ser generado en una línea específica de tiempo, por ejemplo, en el lapso del último trimestre o semestre o hasta de manera anual, de acuerdo a la producción, las ganancias, bueno, los gastos que se tienen en la empresa. Cuando se hace un informe financiero, debe tener como resultado al menos 4 aspectos financieros, los cuales son la liquidez, la rentabilidad, la deuda y la gestión de la empresa. Viendo la definición de cada uno, debemos saber que la liquidez es básicamente el valor que indica la capacidad que tiene la empresa de enfrentar las obligaciones económicas en un periodo estimado de tiempo. La deuda nos indica cuáles son las fuentes de financiamiento de la empresa con la intención de conocer el origen de las contribuciones. De esta manera es posible conocer si la empresa podrá mantenerse solvente y tiene la suficiente liquidez. En caso de que esto no sea así, que de manera contraria tenga muchas deudas, pues corre el peligro de quedar en quiebra. La rentabilidad evalúa todos los ingresos de la empresa, llámese porcentaje de ventas, patrimonio, activos e inversiones, es decir, todo aquello que genera utilidades con la intención de buscar nuevas formas de ser más rentables. Por último, la gestión de la empresa, la cual plasma la eficacia de la empresa en cuanto a los recursos económicos. Se hace un estudio a profundidad de cómo reacciona el negocio financieramente, tomando ciertos puntos en consideración, como el periodo que tarda en pagar ciertas deudas, el periodo de cobro, la rotación del inventario, cómo se gestionan los activos y pasivos, entre otros. Ahora vamos a ver los pasos para armar un buen informe financiero. El paso es recopilar la información. Durante esta etapa se recogen todos los registros financieros de la empresa, incluyendo además los soportes de los mismos, que son los que justifican los movimientos financieros, todo lo que tiene que ver con la contabilidad de la empresa. Este punto cobra real importancia en cuanto a pasivos no cancelados, las cuentas por recibir y los activos. Y en el segundo punto, organizar todos los registros financieros. 2 puntos claves son los activos y los pasivos, los cuales a su vez pueden representarse en subcategorías como inmuebles, cuentas por pagar de ciertos clientes, participaciones y más. Como tercer punto tenemos la sistematización de la información. Esencialmente este punto se plasma en las divisiones establecidas de activos y pasivos con la información. Si los gastos superan los ingresos, haciendo relación, los resultados obviamente son negativos. Pero de lo contrario, si hay más ingresos que gastos en un porcentaje que al menos sea del 30%, la empresa está marchando bien. Por último, se hace la ecuación de ingresos más los activos, nos da como resultado el estado financiero de la empresa. Y así, como sexto punto, se profundiza los resultados que tenemos de los puntos anteriores, como la liquidez, la rentabilidad, la deuda, gestión de la empresa
y se procede a un análisis. Este llamado también balance de situación financiera indica la situación financiera en la que se encuentra la empresa en un momento determinado, porque resulta de vital importancia para poder realizar una planificación exhaustiva en cualquier plan de negocio. Para ello se calcula a partir de los factores que son el activo, el pasivo y el patrimonio, que ya los había expuesto nuestro compañero anteriormente. El activo son los bienes de la empresa, los cuales posee ya sea el local, vehículos, equipos de diversa índole, maquinaria. Los pasivos son las deudas a las que debe responder la empresa, ya sea por créditos u otros. El patrimonio neto es el capital que en el momento en que se realiza el balance de situación tiene la empresa. En este apartado se recopilan tanto las ganancias retenidas como las aportaciones de aquellos socios. La fórmula es: el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. La fórmula o ecuación. ¿Por qué se realiza este balance? El balance de situación es esencial en la contabilidad de la empresa y para adoptar decisiones futuras en la misma. La información acerca de la liquidez, los activos que se generan, ingresos y el riesgo financiero, entre otros elementos clave. Por otro lado, a la hora de diseñar estrategias de crecimiento empresarial, el balance de situación aporta las claves de aquellos ítems que podrían ser optimizados de cara al futuro. Este también es un diagnóstico más preciso del estado de la empresa. ¿Qué es el estado de flujo de efectivo? Que es un subtema que podemos ver aquí. El estado de flujo de efectivo es uno de los estados financieros básicos que informa sobre las variaciones o los movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo dado. Muestra el efectivo que ha sido generado y aprovechado en las actividades operativas de inversión y financiamiento de la empresa. Para garantizar el buen funcionamiento de la empresa, es muy importante mantener un nivel de liquidez óptimo, cuidar el tema del flujo de efectivo y analizarlo pues constantemente. Ahora, las cuentas de resultado. Las cuentas de resultado, también conocidas como cuentas de capital, son aquellas que registran operaciones de gasto y venta que la empresa realiza, las cuales sirven para determinar el resultado de un periodo dado, ingresos y egresos. Ahora la definición de los egresos la podemos ver aquí, que es todas las erogaciones que la empresa realiza para la obtención de insumos necesarios para brindar el producto o servicio que se ofrece. La naturaleza de este grupo es deudora, ya que es dinero que sale de la empresa y que posiblemente, pues, si en estado pues crítico de la empresa no se pueda llevar a cabo y ahí puede entrar en quiebra. Y se debe suplir. Y este a su vez se divide en costo y gasto de la producción que se está llevando a cabo. Ahora los ingresos son todo pago recibido en dinero o especie por la prestación de servicios o la venta de productos. La naturaleza de este grupo es acreedora, es decir, que es dinero que entra a la empresa. Estado de cambio del patrimonio. El patrimonio neto es el conjunto de elementos de financiación propia de una empresa. Y es la diferencia entre el resultado del activo y el pasivo. Según la normatividad, estos son los cambios del patrimonio neto que deben ser notificados con el estado de cambio de patrimonio neto. Recordemos que esto tiene una normatividad legal en la cual pues las empresas y los pequeños comerciantes deben pues dar a conocer a las autoridades que se encargan de estos temas.
El primero, pues, del resultado de cuentas de pérdidas y ganancias, los ingresos o gastos reconocidos en fondos propios, o también llamado patrimonio, los ingresos fiscales, los cambios del patrimonio neto, originados por las operaciones en que los socios o propietarios actúan como tales, toda otra operación o variación del patrimonio neto que se produzca ajena a las circunstancias ya dichas, y se deja constancia de todos aquellos ajustes referentes al patrimonio neto. La memoria. La memoria en contabilidad es uno de los estados financieros utilizados en contabilidad, como lo dije. Sirve para ampliar la información obtenida en los demás estados. Es una forma de compilación de todos los subtemas que hemos estado viendo de los informes financieros y recoge todos estos datos. Así pues, la memoria deberá presentarse y elaborarse conjuntamente con los demás estados financieros, también llamados cuentas anuales, en los que se puede llevar la contabilidad de la empresa. La finalidad principal de la memoria es complementar la información que suministra otras cuentas anuales, como el balance de situación, que ya lo vimos, la cuenta de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. En muchas ocasiones la información que proporciona el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias es insuficiente. De ahí la necesidad que se tiene de esta pues herramienta. Tipos de memoria. Existen dos. Primero, la memoria ordinaria, que es la de las grandes empresas, empresas que se le pide pues la cantidad suficiente de datos que se deben ver reflejados como información contabilizada, y la memoria abreviada, que se presenta para las pequeñas y medianas empresas, a las cuales se les exige un volumen de información, no se les exige pues tanta información como a las de memoria ordinaria, que son las grandes empresas, las multinacionales. Aquí encontramos la bibliografía de la cual se sacó la información, y esto ha sido todo en cuanto a mi tema. Muchas gracias. Le doy paso a la siguiente compañera. Compañera Juliet, ¿puede continuar con su tema? Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Juliet Daza y el tema que me corresponde es el tema 5, correspondiente a las normas internacionales de información financiera. Miren mi pantalla. Aún no. ¿Me confirman si miran mi pantalla ahorita? Por favor, los otros compañeros, por mi parte no la veo. Y no se alcanza a ver todavía. ¿Me confirman, por favor? Ya, compañera. Entonces, como les comentaba, mi tema correspondiente es el tema 5 de las normas internacionales de información financiera.
Las normas internacionales de información financiera son estándares contables de aplicación mundial orientados a asemejar las prácticas contables entre las empresas de los distintos países. Estas normas establecen aquellas obligaciones que tienen relación con el reconocimiento de los hechos económicos y las transacciones que son importantes para la preparación de los estados financieros. Los objetivos de las NIF permite usar el mismo lenguaje contable y financiero. Permite presentar unos estados financieros comparables y transparentes entre países distintos. Supone una mayor facilidad de acceso a mercados de capitales por parte de empresas. Hay un mercado mayor de potenciales inversores ya que pueden provenir de todo el mundo. Como también permite una mayor facilidad en la expansión internacional, ya que la normativa de otros países que tradicionalmente ha sido una barrera es similar a la del país de origen. La importancia de las normas internacionales de información financiera son que al aplicar los lineamientos establecidos por las NIF, se estandarizan los principios de contabilidad en los países que las adopten, para facilitar la lectura y análisis de los estados financieros. Como también es una fórmula que asegura la calidad de la información que necesitan los inversores para la toma de decisiones y una alternativa para la atracción de inversiones. Para los profesionales de la contabilidad, el conocimiento y la aplicación de las normas también es un recurso para ampliar el mercado laboral, porque pueden desempeñarse en cualquiera de los países que haya adoptado las NIF. Asimismo, cumple unas funciones. Entre ellas tenemos acceder a entornos económicos y empresariales internacionales, informar de forma transparente y comparable sobre los estados financieros, unificar el lenguaje financiero, reducir costos, modernizar los procesos financieros y simplificar la preparación de los estados financieros. La normatividad que tienen las NIF están compuestas por un marco conceptual, un conjunto de normas y sus interpretaciones. El marco conceptual es el encargado de orientar cuando no hay guías específicas sobre un asunto. El marco conceptual establece y define los conceptos relacionados con la preparación y presentación de los estados financieros. En este se determinan el objetivo de los estados financieros, las características cualitativas que determinan la utilidad de la información de los estados financieros, la definición, el reconocimiento y la valoración de los elementos que constituyen los estados financieros. Las normas y decretos están en constante variación. Asimismo, las NIF tienen unas aplicaciones, las cuales se clasifican en 3 grupos. En el grupo 1 están todas las empresas cuyos valores se cotizan en bolsa. También otras empresas definidas como entidades de interés público según la ley. Grandes empresas cuya matriz o subsidiaria informa bajo las normas NIF y empresas que obtienen al menos del 50% o más de sus ingresos de exportaciones o importaciones. En el grupo 2 tenemos a grandes y medianas empresas distintas a las del grupo 1. No emiten valores ni son entidades de interés público. En el grupo 3 tenemos las microempresas. Asimismo, la aplicación de las normas internacionales de información financiera a nivel mundial hace ya más de una década, sin duda, marcó uno de los cambios regulatorios más relevantes en la historia de la contabilidad. Uno de los principales argumentos que justifican la aplicación de las NIF es una mejora en la calidad de la información financiera, ya sea a través de mayor comparabilidad en los reportes financieros a nivel nacional e internacional, como también de un incremento en la transparencia de la información presentada por las empresas. Y tenemos las referencias bibliográficas de donde se tomó la información. Muchas gracias, compañeros. No siendo más, damos por finalizada la exposición correspondiente a la tarea 2. Muchas gracias, compañeros.